Cáceres. Cáceres que sale. Escobar que recibe. Abierto por el lado izquierdo Ñamandú. Abierto por derecha Rodrigo Rojas. Va la pelota para Churín. No pudo Imperiale, tampoco Churín. El balón toca para Raúl, para Topo. Buen control. La pelota para Marcos. La hace circular Cerro Porteño saliendo desde el fondo. Va la presión de Martínez, el toque de Escobar. Arranca Palau, va Palau, le quedó la pelota hacia atrás. Falta contra él. El árbitro cortó contigo, giró y escapó. Sigue Rodrigo Rojas presionado por Morel. La pelota para Topo. Arranca Juan Escobar y va. Sube Arzamendia. La pelota para Rodrigo. Tocó para Ñamandú. Adelantó mucho. Se metió al área. Robert Rojas y Morel estaban en inferiores, ¿no? Sí, ellos ya subieron con Garnero. Gracias. Ramón Martínez es otro que apareció en la era Garnero. Sí, pero digo, lo visto a Morel, por ejemplo, yendo a saludarle. Quizá Mendoza, buena pelota para Esparza, que es rápido y cruza bien. Va Esparza y la metió al área. Cruza Juan Escobar, quiere evitar el córner, lo consigue, quitó de cabeza. Ahí saque lateral ofensivo para Guaraní. Sí, llegó a tiempo, de acuerdo con la observación del asistente, un avance, justamente por la carencia de jugadores que actúen por los extremos. Salvo los laterales, pero los laterales necesitan una transición para poder aportar su presencia en el ataque. Arzamendia levantó, corre a Edo, levanta esa pelota impresionado por Ñamandú, zafa de la Cruz, adelanta para Martínez, escapa Martínez, llega Escobar con lo justo, saca Arzamendia, Ñamandú esquiva la marca, presión de Morel, sin falta dice el árbitro, Ñamandú quedó en el piso, arranca y va por izquierda, Benítez, Imperiale para Pacerini, Pacerini que va, encontró espacios, termina chocando con Escobar, saca Marcos Cáceres, participa Mendoza, Mendoza para Esparza, Esparza, Jorge Mendoza. Mendoza retrasa. Juega para Miguel Benítez. Rojas, que consiguió una pelota increíble con la capacidad que tiene este jugador para desenvolverse en ambos frentes. Él se hace un autopase y consigue realizar el centro que casi lo conectó en gol Rodney Redes. No pudo Churín. Ñamandú que hizo la pausa, le dio a Topo, va la presión de Guaraní, ahora Arzamendia, se lesionó hoy Miguel Almirón, salió llorando. El reporte que tenemos es que es una lesión muscular, le llevaría dos. Ganó Imperiale, juega para Pacerini, la protegió bien, corre Pacerini, ahí está Escobar rápido, recuperándose, ganando esa pelota limpiamente. Sí, pivotea bien Pacerini, tiene buen pase también, pero en la velocidad le cuesta. Es un jugador que... Esparza va y mete el centro al área. Anticipa Juan Escobar. Quiere Palau. Saca Rodrigo. La va a conseguir Mendoza. Mendoza que va jugando. Tocando la pelota por el medio para Martínez. Barre Rodrigo Rojas. Sale desde el fondo Raúl. Levanta la pelota para salida del Topo. Víctor Topo Cáceres. Juan Escobar. Juan Escobar tocando el balón. Ahora Marcelo Palau. Cerro tocando con cadencia, pero va progresando en bloque. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Avanza. Conoce muy bien el camino. Es habilitar a Raúl para meter los centros. Sí, escucho. Sí, no le gusta a Florentín que Miguel Benítez arriesgue mucho por el costado izquierdo. La pelota tocada por Ñamandú. Escobar. Palau. Y tiene que ver con... que Miguel Benítez arriesgue mucho por el costado izquierdo. La pelota tocada por Ñamandú. Escobar. Palau. Y tiene que ver con eso que estábamos mencionando, que Raúl un par de veces encontró espacios para meter centros cruzados. Prefirió bajar al medio, pero no pudo Palau. El Topo juega sobre Juan Escobar. Escobar que avanza. Estamos en vivo por Tigo Sport. Están empatando 0-0 Guaraní y Cerro Porteño. Fue para Rodrigo. El toque de corre. Sobre él Marcos Cáceres. Pacerini gira. Quiere aguantar. Pacerini pierde contra Marcos. Estaba muy solo. Sí, y varias pelotas cayeron en posiciones en las cuales él tenía prioridad sobre los defensores, pero después la pierde. Va al centro, casi autogol, córner para Guaraní. Anthony termina levantando a Escobar que arriesgó y se lanzó por esa pelota. Sí, realmente, allí en la boca del arco con los riesgos que eso conlleva. Excelente el autopase de él. La tiene ahora Víctor Cáceres para Cerro Porteño. Cáceres, Escobar, apretado por Reyes. La pelota jugada por Anthony Silva. Rodney Redes es el sub-19 en Guaraní. Salta, desvía esa pelota para al centro. Anthony sacó. Manotazo de Anthony Silva. Peligrosa llegada de Guaraní que volvió a inquietar con Redes que cruzó esa pelota peligrosísimamente.
Sí, por eso la... Rodrigo toca la pelota sobre Palau. Sale Cerro. Arzamendia por izquierda. La pelota para Juan Escobar. Se muestra Yamandú. Tiene Juan Escobar. En Cerro con un extremo, un juego rápido para el segundo tiempo. En la fecha pasada había arrancado la etapa complementaria Oscar Ruiz. La pelota de Palau. Palau que juega para Víctor el Topo Cáceres. El Rolfi. Gaona Lugo están calentando en Guaraní para el segundo tiempo. Se mete, sigue Yamandú bloqueado. El rebote le está quedando a Raúl. La pelota para Juan Escobar. Aquí Arzamendia. Arzamendia. Sigue Arzamendia. Metió el centro. Va Edo. Nachodón tras el bote de la pelota. Sí. Va en el salto Arzamendia, tras el rebote Arzamendia. Escobar, la quiere Yamandú, marca De la Cruz. Saque lateral, lateral para Cerro, cayó De la Cruz. Imperiale. Rodrigo, vamos hasta los 46. Menos de un minuto ya para el final de la primera etapa. Juan Escobar, el Topo Cáceres ahora. Estamos en vivo por... Empezó a tener otra vez vacilaciones, sobre todo en los despejes, la defensa de Guaraní, y allí nacieron estas oportunidades sobre cierre del primer tiempo para el cuadro azulgrana. No pude Arzamendia rescatar esa pelota que se iba. Esta es la reiterada. Ingresó Oscar Ruiz con la camiseta 11, se retiró el juvenil Marcelino Yamandú. El cambio en Guaraní. Ingresó con camiseta 32, Orlando Gaona Lugo, se retiró también el juvenil Redes. Salieron los dos jugadores sub-19. Marca Palau, pone el físico. Presionado por Pacerini. Escobar gana, pierde la pelota. Ahora recuperó Pacerini. Y va Pacerini. Enganchó, se acomodó, puso el centro al área. Llega Mendoza. Sale el arquero. Pero son cuestiones que tienen su explicación. Cerro necesita aplicar un poco más de velocidad en los extremos, en este caso por la izquierda, pone el ingreso de Ruiz y encuentra a Yamandú como el factor como para producir el reemplazo. Y en el caso de Redes juega exactamente la misma posición de Gaona Lugo. Los dos son extremos por derecha y a lo mejor Gaona tiene más cancha como para tratar de sacar. Para salir a cortar Benítez que juega para Esparza que mete el centro, va Pacerini, el rebote que favoreció a Marcos Cáceres. Sale Cerro Porteño, pero está mostrando Guaraní que tiene posibilidades si juega por los costados con la velocidad de Gaona Lugo, con la velocidad y no empujándolo. Palau que tiene el control de la pelota, juega para Juan Escobar. Escobar mira por derecha, Raúl juega sobre Marcos. Topo subió, levanta Marcos. Topo va a buscar a espaldas de Benítez. El rebote le está quedando a Arzamendia. Arzamendia, Juan Escobar busca la salida, Cerro Porteño. Arzamendia hace contacto con Ruiz. Ruiz en campo rival. Primera aparición con la pelota del extremo. Porteño, 7 minutos de partido. Va Rodrigo, Arzamendia. El rebote, ¡gol! Escobar. El don que levanta, Palau que desvía, corta Arzamendia, la va jugando Palau, Palau para Juan Escobar, Juan Escobar para Diego Churín, Churín que gira, Churín que escapa, pico fuerte, recuperación de Morel, va Morel, la juega profunda, Escobar acompaña, porque desempeñando sus funciones específicas en la media cancha lo estaba haciendo bastante bien. Busca Churín, ataca Topo Cáceres, retrocede Mendoza. La pelota tocada para Esparza, para Morel. Imperiale que levanta, Pacerini que no llega. Marca en el fondo Escobar. Volvió Gaona, ¿verdad? Sí, ya está en la cancha el número 32. Anthony va a quitar. La va a buscar arriba Edo con el Benítez. Va Rolfi, la metió profunda para Esparza. Buena pelota. Cierra oportunamente Escobar. Sí, una pelota que parecía que se le complicaba a Cerro. El cruce de Escobar oportunísimo. Mendoza que desplaza sobre el lado derecho para Martínez. Está cruzando Escobar como siempre. Un tiempista. Llegando en el momento justo correcto para quitar la pelota. Tiene el control del Lau. La tiene un poco Cerro Porteño ahora. Marcos. Juan Escobar. Arzamendia para Ruiz.
Ahí Ruiz, esto necesitaba Cerro Porteño, alternar el control, el manejo de Ramón Martínez. Va Martínez, empuja, tiene buena zancada, se acomodó pero pico largo. Escobar recibe falta. Martínez, que había llegado a destiempo a esa pelota, termina cometiendo infracción y ganándose la tarjeta amarilla. Sí, es el primer amonestado en Guaraní. Se lanzó. Velázquez, está en cancha Pablo. Pacerini, Pablo Velázquez, las referencias ofensivas de Guaraní para este último tramo cuando Palau recupera. Palau para Cerro Porteño. Palau lo ve a Rodrigo, prefiere levantar. Tiene el control de la pelota Gaona Lugo. Acelera, mete rápido el pase. Cortó Escobar, juega el topo. Balón para Ruiz. Ruiz para Arzamendia. Intenta la salida Cerro Porteño. Se había quedado en el piso de la Cruz, pero se está recuperando. Pica Conejo, pica Conejo. Va Escobar sobre él. Gaona Lugo cae. Arzamendia y Escobar se las agencian para quitarle la pelota. No sé si no hubo falta. El árbitro no pitó. Levantó el topo. Juega Conejo. La pelota para Rodrigo de la Cruz que presiona.